Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar en esta preciosa tarde-noche lo que es el servicio de hoy, así que voy a invitarles, por favor, a cada uno a buscar sus asientos. Ya que somos pocos, pues vamos a juntarnos lo más que se pueda. Yo sé que está caliente el clima, pero recordando, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hoy, siendo un día muy especial, lo que se celebra la resurrección de nuestro Salvador, entonces voy a invitarles, por favor, a ponerse en pie. Vamos a orar. Sigamos orando por las diferentes necesidades en este día, hermanos. Hay muchos hermanos que están padeciendo de su salud, otros están viajando. Le voy a pedir, por favor, que me ayude a orar también por la vida del pastor Jason. Él y el hermano Quique y la hermana Audrey andan en Tegucigalpa. Por eso ellos no están aquí, porque él va a predicar donde el pastor Adolfo Izaguirre, entonces él anda allá. Pero lo importante es que nosotros estemos aquí y que busquemos el favor de Dios en esta preciosa noche. Oremos. Señor, en esta tarde venimos delante de su presencia, Señor, dándole gracias, Padre, porque nos permite estar nuevamente en su casa, Señor. Señor, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia, Señor. Primeramente, Señor, limpiando nuestro corazón, Padre, acercándonos al trono de su gracia, reconociendo, Padre, nuestra condición, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en este tiempo a pasar un tiempo de comunión, de armonía, no solo entre hermanos, sino con usted primeramente, Señor. Limpia nuestro corazón, Padre, para que todo lo que vayamos a hacer en esta preciosa noche, Señor, sea para honra y gloria suya, Padre. Reciba todo lo que se va a hacer como olor grato delante de su presencia, Señor. Oramos por aquellos hermanos que están luchando con su salud, Señor. Que usted restaure su salud, Señor. Provea los fondos necesarios para que puedan ser tratados, Señor. Y que muy pronto los tengamos nuevamente aquí en la iglesia para glorificar juntos su nombre, Señor. Oramos por aquellos que andan de viaje todavía, Señor, que están viajando de regreso para sus hogares, Señor. Oramos también por la vida del pastor Jason, que anda en Tegucigalpa, Señor. Guarde su vida, guarde la vida del hermano Quique y hermana Audrey también, que lo acompaña. Y ayúdelo a él, Señor, a ser un instrumento útil para su gloria, Señor, ahí en la iglesia del pastor Adolfo Izaguirre. Y bendiga a cada una de las personas que estamos en este lugar, Señor, y los que vienen de camino, Señor. Apresura sus pasos para que puedan llegar y podamos juntos alabar su nombre, Padre Celestial. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos en pie, hermanos, vamos a glorificar el nombre de Dios. Hermano Douglas, por favor. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Quiero preguntarle, hermano, para hacer esto necesitamos dos cosas, dos requisitos. El primero es que usted haya venido. ¿Usted vino? Bueno, los que dijeron amén tienen que cantar más fuerte que los demás. Y el segundo es tener un corazón dispuesto a alabar a nuestro Dios. Amén. Vamos a cantar un himno que dice: del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre en nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Cante con gozo conmigo. Con gozo, hermano. La tumba le encerró Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Con gozo,
Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. El Señor resucitó. Amén. Él resucitó. Y por eso estamos aquí, y por eso podemos tener victoria. Amén. Vamos a cantar entonces, el Señor resucitó. Reina vivo e inmortal, aleluya. Donde escucha nuestra voz, aleluya. Por nosotros rogará, aleluya. Con su amor nos salvará, aleluya. Amén. Puede tomar asiento, me perdí, la verdad, pero gracias por ayudarme. Vamos a cantar un himno precioso que debe ser el vivir nuestro. Viene otra vez. Y esta es nuestra esperanza. Amén. Cante entonces conmigo, notas alegres, cantar. Notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, viene otra vez, día glorioso será para mí, cuando Él viene otra vez, pena y dolor pasará, y se regocijarán todos los que en Cristo están, cuando regrese el Señor, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, viene otra vez, viene otra vez.
gozo será para mí cuando Él viene otra vez. Pablo decía, no todos dormiremos. Yo tengo la esperanza de no pasar por muerte e irme vivo con Él, pero solo Él lo sabe. Esto sí, usted debe saber que Él viene otra vez. Amén. Entonces, a continuación vamos a tener los anuncios. Preste atención de lo que está pasando en nuestra congregación. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a tener los anuncios en esta noche, recordando, ¿verdad?, que primeramente culto el día miércoles, siempre a las 6:30, esperando, ¿verdad?, que ya, pues, la mayoría de los hermanos ya estén para que podamos tener un excelente tiempo en la casa de Dios. También no olvidando, hermanos, el evangelismo el día sábado. El día de ayer no tuvimos obviamente, ¿verdad?, por la Semana Santa, mucha gente andaba de viaje, pero el próximo sábado vamos a tener tanto a las 9 de la mañana como a las 2 de la tarde. Como lo ha dicho el pastor Jason y lo volvemos a repetir siempre, no solo el sábado se puede ganar almas, hermano. Cualquier día, cualquier momento, en cualquier lugar que estemos, podemos presentar el Evangelio de Cristo. Y esa es la misión que se nos ha encomendado desde el momento que hemos recibido el don de la gracia de Dios. También, si hay personas que ya son salvas, son bautizadas y quieren crecer en el conocimiento, como dice la palabra de Dios, tenemos atrás la hoja de discipulado. Si hay personas que no se han discipulado aún, por favor, anote su nombre, su número, para poder empezar los miércoles o cuando la persona que va a ser discipulada pueda desarrollar el discipulado. También, hermanos, por favor, damas, el próximo sábado será lo que es la reunión de damas. Ya sabe, la reunión de damas no es como un culto, sino que es una reunión donde hay dinámicas y actividades, pero sobre todo, lo más importante, la palabra de Dios. Así que, damas, por favor, estar pendientes el día sábado a las 5 de la tarde. Y si tiene alguna amiga, vecina o familiar, invítela, que será de mucha bendición para cada una de ellas. El domingo, hermanos, el próximo domingo, recordándoles que tenemos nuestro culto especial, Paso de Fe. Dios ha puesto en la vida del pastor Jason una visión, la cual quiere compartir a nosotros como iglesia para que todos unánimes estemos en un mismo sentir y pensar, como dice la palabra de Dios, y orando para que por medio de la fe Dios provea y nos ayude a alcanzar esta visión. También, no sé si hay visitantes en esta noche. Si no lo hay, pues todos somos de casa, ¿verdad? Estos han sido todos los anuncios, hermanos. Por favor, seguir orando por las muchas necesidades, por los muchos hermanos que están enfermos, por los que están de viaje y aún también por los seminaristas que el día de mañana regresan, ¿verdad? Dios mediante. Hay que orar por la vida de ellos para que Dios guarde su regreso también. Voy a invitarles, por favor, a ponerse en pie. Vamos a recoger lo que le pertenece al Señor, lo que son ofrendas y diezmos. Por favor, recuerde, hermano, esto es algo voluntario. Voluntario y sobre todo dado con amor, dado con gozo y con alegría. Hermano Edwin, por favor, ore. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Oremos. Gracias, Padre, porque estás en medio de nosotros. Gracias por tus grandes y preciosas promesas. Gracias, Señor, porque tú dices que somos herederos de un reino inconmovible. Y considerando tal esperanza, Señor, tú dices que debemos servirte con gratitud. Y esa gratitud, Señor, es la que nos constriñe a dar de nuestros recursos para la gloria y honra de tu nombre, Señor, y para que el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de nuestro país. Bendice, Señor, las ofrendas y los diezmos que tú has dispuesto para hoy. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos anuncios más antes de seguir alabando el nombre de nuestro buen Dios. Si usted tiene un niño menor de sala cuna, hay personas allá dedicadas a cuidar de este pequeñín. Aún así de chiquitos ya pueden ir creciendo en la palabra de Dios, porque entiendo yo que se hacen actividades. Nunca he estado en sala cuna, le mentiría si le digo que sí, pero entiendo que se hacen actividades que ya van en favor de la vida espiritual de estos pequeñines.
El segundo anuncio es, probablemente usted está agregado al grupo de la iglesia. Si es así, ha notado que tenemos un canal de YouTube, pero necesitamos al menos 50 suscriptores para comenzar a transmitir en vivo. Solo tenemos 29. Eso quiere decir que usted no se ha suscrito todavía. Si ya lo hizo, muchas gracias. Si no lo ha hecho, más tarde vamos a enviar nuevamente el enlace y rogarles que por favor se suscriban para que alcancemos este mínimo que es necesario para poder realizar transmisiones en vivo a través de YouTube. Bueno, cantemos juntos, grato es decir la historia. Amén. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Mi nada satisface, cual ella mi ansiedad. Tan bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Tan bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Tan bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Por esa razón vamos a recoger una segunda ofrenda. Usted que es de casa sabe que es para apoyar a estos misioneros que están llevando el Evangelio en diferentes partes. Hermano Walter, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta noche por la ofrenda misionera. Amado Señor, ponemos delante de usted esta ofrenda, Padre, en alabanza a su nombre y con el propósito de cumplir lo que usted ha encomendado a cada uno de nosotros, Padre, de poder llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que lo necesitan. Ayude, Padre, a los hermanos misioneros, como siempre, es nuestra oración, por su salud, por su seguridad, por su protección, por su sostén espiritual, Señor, ¿verdad? Que siempre estamos orando fervientemente por la vida de cada uno de ellos, para que sigan cada día cumpliendo la voluntad suya, Padre, de predicar el Evangelio en otros lugares. Ayude a cada uno de ellos, Señor, en cualquier lado donde está, junto con sus familias. Es nuestra oración y
Dejamos todo esto en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. El siguiente canto, hermano, dice una parte: o yo quiero vivir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Cantemos juntos: o yo quiero andar con Cristo. Canta, hermano. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, cordero de la cruz, quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi dulce esperanza, la vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Que el Señor nos ayude a ser testigos fieles. Quédese en pie y abra su Biblia. Vamos a tener la lectura bíblica, hermano. Por favor, busque el libro de Números. Números capítulo 18. Del versículo 1 en adelante. Números capítulo 18, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera, versículo 1, yo lo leo y usted me sigue con la vista. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán, pues, contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo,
Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos, contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Versículo 8. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ello, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Versículo 10. En el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Eso también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. Versículo 16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, niños solo tenemos 2, pero aún así creo que es necesario que ellos tengan su propia clase. Así que, niños, todos vayan a estar juntos hoy, de niños de 4 a 11. Si pueden salir, ya su maestro los está esperando. Y gloria a Dios por eso, porque aunque sean solo 2 niños, pero ellos necesitan también aprender de la palabra de Dios, hermanos. Bueno, nosotros vamos a seguir estudiando en esta preciosa noche, hermanos, lo que es la gracia de Dios sobre nosotros. Déjenme decirle algo, hermanos. Y no me conteste esta pregunta, pero yo me puedo imaginar algo. Si recordáramos, como decía la hermana María, ¿verdad? Dentro de poco estará cumpliendo 8 años de haber recibido el don de la gracia de Dios. Y qué gozo, qué bendición. Pero si diéramos un paso atrás y recordáramos nuestra vida antes de recibir el don de la salvación, antes de recibir la gracia de Dios, ¿qué éramos antes? ¿Estábamos perdidos? ¿Éramos esclavos del pecado? La Biblia lo dice. ¿Éramos sirvientes de Satanás? Hacíamos lo que la carne quería, porque nos deleitábamos en ella. Pero gracias a la gracia de Dios, al don de Dios, hemos sido libres, hemos sido perdonados y hemos cambiado de Señor. Ahora servimos al Dios vivo. Vaya por favor en su Biblia a la carta de Romanos, capítulo 6. Vaya por favor conmigo a Romanos, capítulo 6, versículo 15. Qué fácil se nos hace a nosotros servir en algo que a nosotros nos gusta. Qué fácil es hacer algo que queremos. Qué fácil era en el mundo
a cumplir con los deseos de la carne, porque sentíamos un deleite, sentíamos una satisfacción en nuestra vida. Pero ahora que hemos venido a Cristo, nuestro Señor también quiere que le sirvamos a Él. Puestos en pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, lea conmigo, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Y mire cómo inicia. Inicia con una pregunta muy interesante. Versículo 15 dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia, siervos de la justicia. Y versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En esta noche, hermanos, quiero que aprendamos sobre siendo siervos por la gracia de Dios. Como le dije al principio, en un tiempo nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos dispuestos, la Biblia dice que presentábamos nuestros miembros al servicio de la inmundicia, de la maldad, del pecado. Y es cierto, ninguno de nosotros puede decir: no, yo nunca obedecí a los deseos de la carne, porque esa es una mentira. Hermanos, hoy en día, déjeme decirle algo, hoy en día, en el cristianismo que estamos viviendo ahora, hay gran necesidad de siervos dispuestos a hacer lo que nuestro Señor nos manda que hagamos. ¿Por qué razón? Jesucristo mismo dijo en Mateo 9, 38 en adelante, 37 en adelante: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros. Hermanos, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos recibido la gracia de Dios. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Significa que usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos sometidos a obedecer los deseos de la carne. Ya no tenemos que ser obedientes a hacer lo que nuestra carne quiere. Hemos sido libres. Y lo acabamos de ver en nuestro texto. Pablo en nuestro texto nos muestra, hermanos, cómo era nuestra vida antes de recibir la gracia de Dios y cómo debemos de vivir ahora que hemos recibido la gracia de Dios. Pablo aquí en este pasaje, hermanos, le está hablando a los creyentes, a los nuevos creyentes romanos. Porque, déjeme decirle algo, la ley solo servía para demostrar por qué somos pecadores. La ley no iba a salvar a nadie. Y usted y yo lo sabemos muy bien. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero hoy en día, hermanos, déjeme decirle algo. La gracia de Dios no se acaba en solo ser salvos. Hemos visto anteriormente que la gracia de Dios produce resultados, se manifiesta de diferentes maneras. Y una de las manifestaciones más grandes, dada por la gracia de Dios, es el deseo de servir a aquel quien dio su vida por nosotros. Hoy en día, hermanos, déjenme decirle algo. Obreros no hay. Obreros no hay. ¿Por qué razón? Porque nos hemos olvidado del poder de la gracia de Dios en nuestra vida. Déjeme decirle algo. Si ponemos atención, hermanos, a los primeros versículos de este capítulo, podemos encontrar que Cristo murió, resucitó
para que el pecado no reine en nuestra vida y no sirvamos más a los deseos de la carne. Vaya, mire ahí conmigo, por favor, unos versículos atrás. Mire, por favor, el versículo 11. Mire el versículo 11 conmigo. Dice de la siguiente manera: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él como un instrumento útil para su obra. Déjeme decirle algo. Y yo sé que no le voy a pedir que levante su mano, porque yo no puedo conocer su corazón, solo Dios conoce su corazón y mi corazón. Pero yo creo que los que estamos aquí hemos recibido el don de la salvación. Y si hemos recibido el don de la salvación, hermanos, como dice la Biblia, debemos estar dispuestos a presentar nuestros cuerpos como instrumentos para el servicio de Dios. Dios no quiere, hermanos, que vivamos toda nuestra vida esperando a que otro haga lo que debemos hacer. Esperar que otro haga lo que usted y yo no quiero hacer. Déjeme decirle algo. Dios nos salvó y nos rescató con el único propósito de que seamos instrumentos útiles para honra y gloria suya de Él. No para vanagloria de nosotros y decir, mírenme, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no hace la gracia de Dios. La gracia de Dios usa a personas que se dejan usar. Déjeme decirle algo. Usted no necesita ser un pastor. Usted no necesita ser un misionero. Usted no necesita ser un seminarista para servir a Dios. Usted necesita de la gracia de Dios para servirle a Él. Eso es lo único que usted y yo necesitamos para poder servir a Él. En estos pasajes podemos entender, hermanos, que lo que Dios quiere es que seamos instrumentos para honra y gloria suya. Pero esto Dios no lo quiere solo en el Nuevo Testamento. Dios lo viene mandando desde el Antiguo Testamento. Vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Busque rápidamente, por favor, en su Biblia. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Mire cómo Jehová, nuestro Dios, hablaba al pueblo de Israel. Y nosotros somos parte de su pueblo, y esto nos cae a nosotros también. Porque somos de su pueblo, somos hijos suyos. Entonces, mire por favor Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Dice de la siguiente manera: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hermanos, Dios quiere que su pueblo le sirva. Dios quiere que sus hijos sean instrumentos útiles para su gloria. Pero hoy en día, hermanos, déjeme decirle algo. Pastor Jason predicó el miércoles y mencionó algo con respecto a esto. Él dijo que una mente desocupada, hermanos, es taller de Satanás. Alguien que no está sirviendo a Dios. Y escuche bien, estoy diciendo a aquel que no está sirviendo a Dios. No estoy diciendo a aquel que está sirviendo a la iglesia. Porque muchas veces nos enfocamos en servir aquí, donde somos vistos por los demás hermanos. ¿Y afuera? ¿Qué somos? Somos siervos tanto aquí como fuera de la iglesia. No solo somos aquí siervos. Y a veces nuestro enfoque es, voy a servir en la iglesia. ¿Por qué? ¿Dios solo está aquí en la iglesia? No, Dios está en todo lugar. Y en todo lugar quiere que le sirvamos. Hoy en día, hermanos, se nos ha olvidado que la manifestación de la gracia de Dios produce el querer como el poder para servir a nuestro Salvador. Hermanos, debemos recordar que Dios nos ha dado libertad. Somos libres en Cristo Jesús de la condenación con el propósito de que le sirvamos a Él.
Él no nos salvó para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Él nos salvó para que seamos siervos de Él, para que le sirvamos, para que presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida al servicio de Él. Vaya por favor conmigo, mira por favor, vaya a la Biblia, busque la carta de Primera de Pedro, vaya por favor conmigo rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 2. Vaya por favor conmigo a Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y déjeme decirle, el servir a Dios es parte de la voluntad de Él. El servirle es su voluntad. Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, y lo vimos al principio, somos libres, hermanos, y por esa razón, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo. Usted ha visto que a los niños usted les da libertad, a los hijos les da libertad, ¿y qué es lo primero que hacen? Van a hacer lo malo. Dios no nos ha dado ese tipo de libertad. Dios nos ha dado libertad ¿para qué? Sino como siervos de Dios. Dios nos ha dado la libertad para que seamos sus siervos, para que la gente pueda ver nuestro amor por Cristo y que somos siervos de Él, para que la gente pueda ver que estamos dispuestos a servir a Dios. El último himno que cantamos en esta noche dice, yo quiero andar con Cristo, quiero vivir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Pero para todo eso, hermanos, usted y yo debemos de estar dispuestos a servirle a Él. Debemos de tener un corazón dispuesto a servirle a Él. Según los pasajes que hemos visto, hermano, debemos entender que somos salvos y nuestro propósito en este mundo es servir a nuestro Salvador. Como le dije al principio, anteriormente servíamos al diablo, servíamos a los deseos de la carne, éramos esclavos, no teníamos otra opción. Y la verdad que no nos sentíamos esclavos, ¿sabe por qué? Porque nos deleitábamos en las cosas del mundo. Pero ahora que Dios nos ha librado por medio de su gracia, Él quiere que nosotros le sirvamos a Él en cuerpo, alma y mente. Él quiere que le entreguemos todo a Él para servirle. En esta noche, hermanos, quiero que veamos 3 razones por la cual todos los cristianos, todos los que hemos recibido la gracia de Dios, debemos de enfocarnos en una simple razón, en que somos siervos de Él y que debemos estar dispuestos a decir, heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Heme aquí, yo quiero ser un siervo tuyo por la gracia que se me ha dado. Número 1, vaya por favor a nuestro texto. Mire por favor a nuestro texto, vaya a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Número 1, una razón, y es la razón, podría decirse la más importante. Debemos servir a Dios, ¿sabe por qué? Por la simple razón, hermanos, de que Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Esa es una razón más que suficiente para que usted y yo nos pongamos a pensar y decir, ¿cuánto tiempo he desperdiciado? ¿Cuántos años he recibido? ¿Hace cuántos años recibí la gracia de Dios? ¿Y qué he hecho hasta el día de hoy para ser un siervo de Cristo? Romanos 6:17 dice de la siguiente manera, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, hermanos.
Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, por medio de aquel que nos amó. Ya no estamos esclavos al pecado. Ya no estamos sujetos. Ya no es algo que nos tiene encadenados para que no sirvamos a Cristo. Ya no es un obstáculo en nuestra vida permanente para decir, es que mi pecado no me deja servir a Cristo. Él ya nos hizo libres. Ya nos ha librado del pecado. Debemos poder servirle. Aquí podemos ver que Pablo exhorta a los creyentes romanos, que ya no son esclavos del pecado, que ahora son libres para servir a su Salvador. Vaya por favor rápidamente a Gálatas capítulo 5. Mire por favor Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pablo sigue hablando y hace mención a la gente de Galacia y les dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, hoy en día a gran parte del cristianismo se le ha olvidado leer ese texto. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres. Dios nos ha hecho libres y quiere que permanezcamos firmes en la libertad que nos ha dado, con el propósito de que le sirvamos a Él. Pero hoy en día muchos están sujetos al yugo de la esclavitud. Siguen siendo esclavos del pecado, olvidando que Cristo ya nos hizo libres. Por eso hoy en día, cuando se le pregunta a alguien, ¿usted quiere servir? Es que yo no puedo. ¿Pero por qué razón? Es que no estoy bien con Dios. Está dejando que el pecado lo tenga como un esclavo. Está siendo todavía esclavo del pecado. Se le ha olvidado de que Cristo ya lo hizo libre y que tiene toda la libertad para servirle. Es cierto, un día fuimos esclavos, pero ya no somos esclavos del pecado. Somos libres por la gracia de Dios. Pero ahora déjeme decirle algo. ¿Libres para qué? La Biblia leímos anteriormente en Pedro que no somos libres para hacer lo malo. Somos libres, inciso A, para servir a Dios. Para servir a Dios. Tenemos la libertad, hermanos, de servir a Dios. Yo pienso, hermanos, y esto es un pensamiento mío, usted y yo no merecíamos la gracia de Dios. Es un favor inmerecido y en eso estamos claros. Pero el servir a Dios, hermanos, déjeme decirle algo, usted y yo no lo merecemos tampoco. No somos dignos de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por la misma gracia de Dios se nos brinda la oportunidad de ser sus siervos, de servirle al Dios vivo, de servirle a aquel que dio su vida por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, ya lo leímos, dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad que se nos ha dado, hermanos, primeramente, es para que sirvamos a Dios en todo lo que sea necesario. Hermanos, Dios quiere que le sirvamos a Él, pero a veces es más fácil servir a otras cosas o al mundo que servir a nuestro Dios. Por eso hoy en día las palabras de Jesucristo siguen sonando cuando dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Muchos cristianos hoy en día no quieren o no han dispuesto en su corazón el ser siervos de Cristo. Tal vez un día fueron siervos del pecado, esclavos del pecado, fueron libres, pero no quieren servir a aquel que los amó. Y muchos de nosotros hoy en día, en cierto momento también nos hemos olvidado de esto y hemos dejado que otros sirvan a Dios. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué usted? ¿Por qué yo? No queremos servir a Dios. Vea por favor Romanos capítulo 6, versículo 22. Mire por favor Romanos capítulo 6, versículo 22.
Romanos capítulo 6, versículo 22 dice de la siguiente manera: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, Dios nos ha librado, nos ha dado la libertad del pecado y nos ha hecho siervos suyos. Jesucristo dijo una vez en su palabra, y está en los evangelios, que un siervo siempre hace, ¿qué? ¿Lo que quiere? ¿Lo que le da la gana? No, hace lo que su Señor le manda. Hace lo que su Señor le manda. Si somos siervos de Dios, debemos de estar dispuestos a hacer lo que Él nos ha mandado. ¿Y qué nos ha mandado a hacer? Pues en la Biblia están todas las órdenes que Él nos ha dado para que hagamos conforme a su voluntad lo que Él quiere que hagamos. Inciso B. Somos libres, hermanos, para servir a otros. Primeramente, servir a Dios. Inciso B, para servir a otros. Vaya por favor a la carta de Gálatas. Mire por favor Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios quiere que primeramente le sirvamos a Él, pero también quiere que entre nosotros mismos nos ayudemos. Estemos dispuestos a servir al hermano que tiene una necesidad, ya sea en oración, palabras de ánimo o alguna ayuda que podamos brindar. ¿Cómo queremos servir a Dios si no estamos dispuestos ni a servirnos los unos a los otros? A veces decimos en nuestro corazón, o alguien puede decir en su corazón, no, yo sirvo a Dios, pero aquel hermano, ¿para qué? Aunque sirva a Dios es más que suficiente. Si usted y yo servimos a Dios, el hermano también es importante y merece que le sirvamos también. Si podemos servirle, debemos hacerlo. Dios quiere que nos sirvamos unos a otros. Para eso nos ha dado Dios la libertad. Por su gracia nos ha hecho libres, para que le sirvamos a Él y para que le sirvamos a los demás. Número 2. Vaya por favor nuevamente a Romanos capítulo 6. Mire la segunda razón. Primeramente porque somos libres. Porque somos libres del pecado. Porque Dios nos ha hecho libres. Y número 2. Mire por favor Romanos capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer del versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 11, dice de la siguiente manera. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Déjeme decirle algo. Debemos servir a Dios, ser siervos de Él, porque somos instrumento útil para su obra. Todo aquel que ha recibido la gracia de Dios, hermanos, es un instrumento útil para la obra de Dios. A veces, usted puede pensar, pero es que yo no me he preparado en un seminario. Yo no tengo la facilidad que tienen otros para dirigir, para predicar, para enseñar. Y es que solo en eso se puede servir a Dios. Pregunto, ¿solo en eso se puede servir a Dios? Hay muchas formas de servirle a Dios, hermanos.
Y déjeme decirle algo, todos los que estamos aquí podemos ser instrumentos útiles para Él, si dejamos que Él nos use. La Biblia dice que nosotros somos inútiles, pero que en las manos de Dios vivo podemos ser útiles para honra y gloria de Él. La pregunta es, ¿queremos ser útiles para la gloria de Dios? Hoy en día, muchos cristianos no quieren dejarse usar por Dios para ser útiles para su obra. Pero los que nos hemos dejado utilizar por Dios ha sido por la gracia de Él. Hermanos, nosotros no es que podamos por sí solos hacer lo que hacemos. Por su gracia Él nos da el poder para servirle, para ser instrumentos útiles para su gloria. Dios nos ha llamado a ser un instrumento útil para su obra, por medio de servirle a Él. La pregunta es, ¿por qué debemos ser un instrumento útil para su obra? Inciso A, vaya por favor conmigo ahí, Romanos capítulo 12. ¿Por qué usted debe de ser un instrumento útil para Dios? Mire por favor Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Usted y yo, hermanos, somos instrumentos útiles. ¿Por qué razón? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si eso no es razón suficiente, no sé qué más razón poder darle. Mire por favor Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Él. Déjeme decirle algo, nuestro cuerpo, a veces decimos nosotros, ¿para qué tengo tal parte en mi cuerpo? ¿Para qué sirve? Uno puede decir, ¿para qué me puede servir este dedo? Si me lo cortan, aún sigo con vida. Pero déjeme decirle algo, este dedo, por muy insignificante que se mire, a simple vista, tiene una utilidad. Y está aquí por algo. Forma parte de mi mano y es útil para algo. Cada parte de nuestro cuerpo es útil para nosotros. Ahora, si todos somos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos ha dado un don o más dones a cada uno por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, y lo leímos ahí, el de servicio y muchos dones más, el de misericordia, el de enseñar. Y yo le hago una pregunta en esta noche, hermanos, y sé que me voy a salir un poquito del tema, pero no tanto. ¿Usted ya sabe cuál es el don que Dios le ha dado a usted? ¿Usted ya está claro cuál es el don que Dios ha dado por medio de su fe? Ahora, si ya sabe, déjeme hacerle la siguiente pregunta. Si ya sabe cuál es su don, ¿qué está haciendo con él? ¿Lo está guardando como aquel que le dieron un talento y para no perderlo lo escondió bajo la tierra? ¿O lo está utilizando para glorificar a Dios, para el servicio de la obra y para la edificación de los santos? Hermanos, Dios nos ha dado dones no para guardarlos o para beneficio propio. Dios nos ha dado dones para que los usemos, para que sirvamos por medio de nuestros dones. Mira por favor ahí mismo, vaya por favor al versículo 11.
Mire por favor conmigo el versículo 11 y en Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿haciendo qué? Sirviendo al Señor. Yo sé que esto va a ser algo fuerte, pero ¿cuántas veces hemos sido perezosos? Yo levanto la mano, hermano. Muchas veces no queremos hacer nada por Dios. Muchas veces decimos, hoy no quiero servirle. Hoy no estoy dispuesto. Hoy tengo pereza. Yo le hago una pregunta. Si en su trabajo le dicen eso, si usted dice eso en su trabajo, ¿qué le va a pasar? No ha pasado ni una hora cuando ya lo están corriendo de su trabajo. Porque en su trabajo quieren gente diligente, no perezosa. Imagínese para Dios, que nos amó, que nos dio la libertad, que nos dio su gracia para ser libres de la condenación. Y muchas veces usted y yo actuamos como perezosos. Viendo la necesidad, nos hacemos los indiferentes y decimos en nuestro corazón, que lo haga otro. Para eso hay gente que lo haga. ¿Acaso usted no puede hacerlo? Inciso B. Ya vimos que somos parte del cuerpo, podemos ser útiles, somos instrumentos útiles porque somos parte del cuerpo y tenemos una función. Si estamos aquí es por algo y Dios tiene un propósito para nuestra vida. Inciso B, para edificarnos los unos a los otros. Vaya por favor rápidamente a Efesios capítulo 4. Mire por favor la carta de Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Lea conmigo, por favor, mire el versículo 11, vamos a iniciar del versículo 11, dice de la siguiente manera, Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos somos útiles y podemos ser de utilidad para edificar a otra persona. No solo para edificarnos a nosotros mismos, sino para edificarnos mutuamente los unos a los otros. Los dones que Dios nos ha dado son para eso, para la edificación de su pueblo, para la edificación de su iglesia. Pero ¿cómo vamos a edificar a otros si somos perezosos? Si no queremos, si no tenemos un corazón dispuesto para servir a Dios. Ya vimos, hermanos, que las razones por las cuales usted y yo debemos de ser siervos por la gracia de Dios, somos siervos. Número 1, porque somos libres del pecado. Número 2, porque somos instrumentos útiles para Él. Número 3, porque su nombre es glorificado por medio de nuestro servicio. Cada vez que tenemos la oportunidad de servir a Dios, su nombre es glorificado. Su nombre es glorificado. A veces pensamos que el glorificar al nombre de Dios solo puede ser por medio de la alabanza, por medio del dar. Pero déjeme decirle algo. El nombre de Dios también es glorificado por medio del servirle a Él. Por medio de que usted y yo tengamos un corazón dispuesto para servirle. El propósito de nuestro servicio a Dios, hermanos, no es para sentirme superior, no es para que me vean, no es para que usted sea visto tampoco, no es para que se sienta orgulloso de lo que está haciendo. El propósito de nuestro servicio a Dios es para que el nombre de Él sea glorificado. No hay otro propósito. El que yo esté aquí al frente no es para yo sentirme mejor que usted o que mi relación con Dios es mejor que usted. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo lo que hemos hecho en esta noche, hermanos, ha sido con el único propósito de que su nombre sea glorificado. Vaya por favor conmigo a la primera de Corintios, capítulo 10. Mire por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 10.
Vaya conmigo, por favor, a versículo 31. Mire, por favor, el versículo 31, lo que dice. Y si su Biblia es igual que la mía, en el versículo 23 dice, tiene como tema, hacer todo para qué. Dice todo, hermanos. Dice el versículo 31. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, Dios quiere que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para la gloria de Dios. Dios quiere que su servicio sea para la gloria de Dios. Dios quiere que mi servicio sea para la gloria de Él. Dios no quiere que nadie se gloríe por servir a Dios, porque solo Él es digno de recibir la gloria y solo Él se la merece. Hermanos, somos privilegiados por haber recibido la gracia de Dios, por haber sido salvos por medio de ella y porque Dios nos da el privilegio de ser siervos de Él. Solo póngase a pensar hoy en día la gente en el mundo, siendo esclavos del pecado. Personas luchando con el vicio, personas luchando en su vida, porque son esclavos del pecado. Y si vemos a estas personas, si vemos a estas personas y nos ponemos a pensar y decimos en nuestro corazón, yo estuve igual que él, yo estuve igual que ellos, yo fui un esclavo del pecado, no tenía la libertad en mi vida para servir a Dios. Y ahora que la tengo, yo le hago una pregunta, ¿qué está haciendo con esa libertad que Dios le ha dado? ¿Qué estamos haciendo con esa libertad que Él nos ha dado? ¿Realmente estamos siendo siervos de Él? Colosenses 3:23 no lo busque, ya lo sabemos muy bien. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Realmente estamos sirviendo a nuestro Señor y Salvador? ¿Realmente hemos dispuesto nuestro corazón a decirle, Señor, yo quiero servirte? No sé cómo, no sé a dónde, pero yo quiero servirte. Dios no puede usar a alguien que no quiere ser usado. Dios no va a obligarlo a que le sirva. Es nuestro deber. Debemos de sentirnos dichosos de ser siervos de Cristo. ¿O quiere volver a ser esclavo de Satanás? ¿Quiere seguir siendo esclavo del pecado? ¿Quiere vivir una vida que solo se deleita o sentirse oprimido sabiendo que está siendo esclavo del pecado? Dios nos ha hecho libres y por medio de esa libertad quiere que le sirvamos a Él. Hermanos, Dios quiere siervos dispuestos a servirle. Dios quiere que le sirvamos con amor, con un corazón dispuesto. Mire, cosa fea, y se lo voy a decir sinceramente, es decirle a alguien que haga algo y que esa persona vaya pataleando, mordiéndose los dientes y renegando. ¿Sabe por qué razón? Porque ese no es una persona que tiene un corazón dispuesto a servir. Esa es una persona que va obligada a hacer algo, pero no es un siervo. Un siervo de Cristo lo hace voluntariamente. Un siervo de Cristo lo hace con gozo, con alegría en su corazón y demuestra que la gracia de Dios no ha sido en vano en su vida. Por medio del poder de la gracia, hermanos, manifestada en nuestra vida y recordando lo que Él hizo por nosotros, debemos de disponer en nuestro corazón para servirle solo a Él. Vaya por favor
ahí en Corintios, mire por favor el capítulo 15. Y vamos a leer el texto lema de este año. Es que al ver cómo Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué fue Pablo? Un siervo para su gloria. Un siervo que estuvo dispuesto a servir a su Señor. Mire por favor el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, la gracia de Dios es la que hizo a Pablo ser lo que era. Un siervo de Cristo, dispuesto a servirle, dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Mire también, por favor, en el versículo 58. Y déjeme decirle algo. Jamás piense que su trabajo en el Señor es en vano. Jamás piense que su trabajo, lo que está haciendo, si está sirviendo, jamás llegue a pensar que su trabajo es en vano. Versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo, hermanos, sea lo que Dios quiere que hagamos, o lo que estemos haciendo, no es en vano. Jamás será en vano. Servir a Dios nunca será en vano. Para terminar, quiero hacerle 3 preguntas y quiero que meditemos en estas preguntas. Número 1. ¿Está usted sirviendo a Dios? Como le dije antes, no solo aquí, sino en su diario vivir. Número 2. ¿Está conforme con su servicio a Dios? ¿Se siente conforme con lo que está haciendo? ¿O siente que puede hacer más por Cristo? Y número 3, si no está sirviendo, ¿qué le impide servir? Y déjeme hacerle algo muy énfasis en algo en esta pregunta. Si no está sirviendo, ¿qué le impide servir? Una de las razones por la cual usted no puede servir, probable, es que no haya recibido el don de la salvación. Si usted no tiene el deseo de servir a Dios, es que probablemente no ha recibido el don de la salvación. Y número 2, es porque no tiene un corazón dispuesto para servirle a Dios. No quiere que Dios lo use para su gloria. No quiere ser un instrumento útil para Él. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Y quiero que mediten estas 3 preguntas.